Bueno, saludo a todos los que participan en esta cumbre internacional contra el fascismo. Hoy, cuando en Venezuela estamos recordando, algunos con tristeza, otros con alegría, allí se combinan dos emociones encontradas. Aquellos acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril del 2002. Digo tristeza, luto, porque podemos darle una lectura como un capítulo oscuro en la vida republicana de Venezuela. Un capítulo donde con saña, con perversidad, con criminalidad incluso, se montó una mentira que tuvo su efecto, que derrocó un gobierno, pero sobre la base de la mentira, y por ello duró muy poco. Lamentamos las muertes, los caídos en las calles, que de manera deliberada estaba planificada para que así ocurriese y para que se manchase al gobierno bolivariano presidido por el comandante Hugo Chávez, de un gobierno corrupto, asesino. Hay imágenes hermosas de aquellos días, cuando el pueblo salió a las calles y se fueron a los cuarteles. Cuando nosotros vimos a ese pueblo llegar a las puertas de Fuerte Tiuna, como también ocurrió en otras partes de Venezuela, comenzó un ejercicio profundo de reflexión y comenzamos nosotros a desmontar la mentira y a partir de allí a exigir a los jefes militares de entonces que estaban involucrados en la conjura, a exigirles que tomaran una posición clara en defensa de la Constitución. Y así ocurrió. Había dicho pues que era un golpe montado sobre el engaño, sobre la mentira. Y efectivamente, en las filas militares, los jefes que dirigían el golpe militar hacían verle a los cuadros medios subalternos que el presidente Chávez había firmado una renuncia, cosa que se demostró luego que era completamente falso. Los oficiales, la institucionalidad media de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la oficialidad media, tomó una postura firme, muy corajuda, muy valiente, muy determinada, y comenzó a exigirle a los mandos militares que rectificaran. Y pudiésemos aquí decir todos los detalles de lo que allí ocurrió, pero efectivamente así sucedió. Pero sucedió porque ese pueblo salió a las calles, se vino a los cuarteles, en los cuarteles hubo una conciencia y una claridad meridiana de lo que estaba ocurriendo, y finalmente se produjo la gran rebelión cívico-militar del 13 de abril. Ya analizando aquellos hechos, viéndolos en retrospectivas, de aquello que sucedió hace 20 años, son muchas las reflexiones que quedan para hoy. A veces nos preocupamos, seguimos preocupados, pero así como nos preocupamos, tenemos que seguir ocupados ante la barbarie, porque aún con la lección que dio el pueblo de Venezuela, aún con la lección que dio la Fuerza Armada, apegada a la Constitución, a la democracia, apegada a sus valores, apegada a su línea de mando constitucional, a pesar de la gran lección que se dio aquel 12, 13, 14 de abril de 2002, hemos visto en estos últimos años, sobre todo en estos últimos 9 años, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, cómo se han exponenciado todos los instrumentos, todos los mecanismos para irrumpir en el poder de manera extraconstitucional, por las vías no constitucionales.
a través de la muerte, a través de la mentira, a través de los fake news, a través de la manipulación, a través de la guerra de información, que todos al final son instrumentos de la guerra de cuarta generación, incluidos los golpes de Estado por cualquiera de las vías, por la vía violenta, por la vía del lawfare. Cuando la revolución bolivariana como proyecto se hizo del poder político en Venezuela, propició lo que se llamó en aquel momento, retomado por la idea zamorana, Ezequiel Zamora, el hombre de la Unión Cívico-Militar. El comandante Hugo Chávez evocó aquel concepto nuevamente. Decía el comandante Hugo Chávez en su primer discurso de toma de posesión en 1999, que los militares, la Fuerza Armada, no podían ir muy lejos sin el apoyo institucional y el apoyo del pueblo, y viceversa. Es decir, teníamos que buscar la fórmula para que de manera conjunta avanzáramos en los propósitos y en los fines del Estado. Y una de las primeras órdenes que instruyó el presidente Hugo Chávez, en aquel entonces, empezando su mandato en 1999, fue ordenarle precisamente a la Fuerza Armada, con esa visión, ordenarle irse a las barriadas, a las zonas populosas, a las comunidades más humildes en todo el territorio nacional, irse hacia allá, al encuentro de ese pueblo, para estrecharnos las manos y para abrazarnos en un solo cuerpo. Porque venían las heridas corriendo. Las heridas que son las mismas que corren y permanecen en todas las sociedades de Latinoamérica y el Caribe, donde élites gobernantes utilizaron a sus cuerpos armados como instrumento de brutal represión, como fuerzas de ocupación en sus propios países, para contener las fuerzas populares que siempre luchaban por sus reivindicaciones sociales. Esas heridas también estaban presentes en Venezuela. Habría que recordar el 27 y 28 de febrero de 1989, aquella rebelión popular espontánea, un pueblo que se cansó de las medidas neoliberales del gobierno de entonces y que salió a las calles con una fuerza indómita, y que otro capítulo oscuro de nuestra república escribió allí el empleo de una fuerza armada ordenada por su comandante en jefe en contra de su voluntad y de su naturaleza y esencia, salir a las calles a dispararle a ese pueblo. Eso quedó en las generaciones de ese entonces hasta el presente, aquí en la mente y aquí en nuestros corazones. Aquella barbarie, aquella masacre, algo inaudito. Así que esas heridas venían estando presentes, y cuando el comandante Hugo Chávez comenzó a ver la anacrónica posición histórica de ver al mundo o a la sociedad dividida en dos, un mundo civil y un mundo militar. Comenzó entonces, como decía el comandante Hugo Chávez, a evocar aquel espíritu revolucionario del general Ezequiel Zamora, una de las raíces del proyecto bolivariano, ideológicamente hablando, el concepto de la unión cívico-militar. Un concepto que todavía nosotros pensamos que presenta una dicotomía, porque definitivamente sigue estando allí presente las dos cosas, cuando al final somos lo mismo. Es el mismo pueblo y es el mismo concepto que nosotros manejamos hoy en día sobre la base de los propósitos nacionales y con los principios que nosotros
enarbolamos siempre con nuestras banderas de la independencia nacional, de la soberanía nacional. Así que mi mensaje es a las Fuerzas Armadas del mundo, donde quiera que estén, en Latinoamérica, en el Caribe, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, las Fuerzas Armadas tienen que ir junto al pueblo, con los mismos propósitos del pueblo. Eso que respira el pueblo, eso que aspira el pueblo, son las mismas causas que deben motivar y estimular siempre a las fuerzas militares para ir en un solo camino, en una sola dirección. Nosotros estamos tomando lecciones. En Venezuela se han aplicado diversas técnicas dentro de esta guerra de cuarta y quinta generación que se nos ha aplicado en todos los niveles, en toda la intensidad, de todas las naturalezas. La clave para resistir los embates de un poder como lo representa la primera potencia mundial aquí en el norte de América, para resistir los embates de ese poder económico, militar, financiero, energético, tecnológico, para resistir eso tiene que haber una fórmula. Nuestra fórmula, con mucha humildad, la presentamos ante ustedes, ante el mundo, porque siempre es posible, cuando hay una causa justa, como es la patria, cuando hay principios sublimes, como es la independencia nuestra, nuestro derecho de ser libres, prósperos, felices, de conseguir nuestros propios objetivos con nuestros propios esfuerzos. Cuando todo eso se conjuga, no hay ni militares ni civiles, hay un pueblo unido. Y creo que Venezuela, con mucha humildad, ha dado una demostración fehaciente de cómo se lucha, cómo se resiste cuando hay amor a la patria. El pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, luego de estos 20 años, ha tenido un proceso de maduración política. Sí, los militares venezolanos hemos madurado políticamente, porque lo que ocurrió hace 20 años fue un hecho político. A partir de allí nosotros hemos consolidado una doctrina. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no son sus tanques, no son sus aviones, no son sus buques, no son sus misiles, no son sus armas. La principal arma que adorna un soldado hoy en día, en el siglo XXI, aquí en Venezuela, es su conciencia patriótica, nacional, su conciencia cultural y su conciencia principista de qué es y cuál es el rol que debe jugar un soldado venezolano para defender verdaderamente su patria, sin adornos de ningún tipo. Hemos tomado conciencia. Cuando uno escucha desde un general, un almirante, hasta un oficial de los más jóvenes, de las generaciones más jóvenes, aquí en Venezuela podemos decir, ha habido verdaderamente una revolución en el alma y en el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que camina junto a su pueblo. Yo los invito a todos a generar conciencia de ir unidos, repito, como un solo cuerpo, como decimos nosotros, y estamos buscando evolucionar el concepto en unión cívico-militar para defender los más sublimes propósitos, en este caso, de nuestra amada y querida Venezuela. Nunca habrá un proyecto, por más fuerza que tenga, por más hegemónica que sea, que pueda con la voluntad de un pueblo unido, sus soldados y su pueblo pues, su pueblo civil. Así que vaya pues mi saludo como ministro del Poder Popular para la Defensa. Celebro este encuentro entre ustedes, he estado escuchando sus reflexiones y he estado tomando nota también. Así que muchísimas gracias, felicidades y un saludo de todos los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.